La tercera dinastía de Ur y el proceso de centralización política e ideología del poder real. Fíjense que la consigna nos plantea, en base a la teoría, los dos audios sobre Ur III y a la lectura del capítulo 10 de Pérez Largacha, los Guti, la tercera dinastía de Ur y el mundo del Golfo Pérsico, responder, ¿cómo funcionaba el Estado centralizado de Ur III? Fundamental la respuesta. Ya la segunda consigna es sobre el paleo babilónico que estábamos hablando, ya vamos a volver. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que ver, entonces, es la ubicación en el mapa. ¿Cómo funcionaba el Estado centralizado de Ur III? Fundamental la respuesta. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer es ver este mapa que lo tenemos en la cartilla de mapas, donde el título del mapa es la Edad Neosumeria. ¿Qué quiere decir Neosumeria? Quiere decir lo nuevo sumerio o lo sumerio renovado, nuevo, neosumerio. ¿Por qué? Porque después de la crisis y la desintegración del imperio acadio, que ya hemos estudiado, hay la emergencia de un nuevo poder en la antigua Mesopotamia, un nuevo poder, y esta recuperación, esta reemergencia, por decirlo de alguna manera, de los súmeros, se va a centrar en este lugar, en Ur. Se va a centrar en Ur. Fíjense que estamos en la parte más meridional de la Mesopotamia. ¿Qué quiere decir la parte más meridional de la Mesopotamia? Quiere decir la parte más al sur de la Mesopotamia. ¿Qué tenemos aquí? La desembocadura del Éufrates y el Tigris. Este es el Éufrates, y acá lo estoy buscando al Tigris, que me está costando encontrarlo. A ver, acá, ¿sí? El Tigris. Bien. Entonces, fíjense que, ¿por qué Neo-Sumeria? Porque de nuevo hay un nuevo poder sumerio en la antigua Mesopotamia. Y desde Ur, desde esta ciudad, estado tan importante, se va a configurar una nueva organización estatal liderada por una dinastía. Esa dinastía, esa familia real va a comenzar, esa familia real, digamos, va a comenzar con el rey Ur-Nammu, el rey Ur-Nammu. Después destaca muchísimo Shulgi, el rey Shulgi. Bueno, entonces hay algo interesante para tener en cuenta en la historia de la antigua Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia, del tercer milenio, del segundo milenio antes de Cristo, cuando había un vacío de poder, solía formarse una nueva dinastía. ¿Qué sería una dinastía? Una dinastía es una familia reinante. Una dinastía es un conjunto de reyes que están emparentados y que mantienen un gobierno, que se suceden. Las dinastías son cerradas y se abren solamente, por ejemplo, por medio de matrimonios, por conveniencia. Bueno, entonces acá lo que gobiernan son dinastías. Entonces en Ur III, cuyo, o digamos, Ur III, que corresponde a la tercera dinastía de Ur,
esta tercera dinastía de Ur comienza con el rey Ur-Nam. Y va a tener reyes importantes que le van a suceder, como su hijo Shulgi, por ejemplo. ¿Por qué estudiamos Ur III? La edad neosumeria, o como dicen otros autores, esto lo explica muy bien al comienzo del capítulo Pérez Largacha, el renacimiento sumerio. Fíjense las denominaciones que se utilizan para el periodo en el que florece nuevamente la cultura sumeria en la parte meridional de la Mesopotamia, en la parte más al sur de la Mesopotamia, y, digamos, por una parte tenemos un renacimiento de tipo cultural, y por otra parte, esta dinastía va a generar la conformación de una nueva entidad política. O sea que nosotros, al estudiar Ur III, tenemos que distinguir entre la ciudad de Ur, que va a ser el centro, pero tenemos que distinguir también la conformación de un estado neosumerio. Y acá hay que marcar una diferencia con la historia sumeria anterior. La historia sumeria anterior que nosotros hemos estudiado corresponde al protodinástico. El protodinástico. La época del protodinástico se caracterizó por el auge de las ciudades-estados sumerias. Hay una cultura común, pero el poder estaba repartido entre hombres grandes, diríamos, entre en sí, entre en, depende la titulatura y depende la ciudad-estado, eran ciudades-estado sumerias, pero el poder estaba repartido. Esa etapa termina, recuerden ustedes, hacia el 2340 con el acceso al poder del rey acadio, algunos dicen usurpador, Sargón de Akkad, que va a formar un nuevo tipo de reino que algunos autores denominan imperio y otros autores solo usan la expresión reino. Hay ahí una cuestión también para interpretar. Ahora, y Profe, con esto termino, cierro esta idea y ahí les doy la palabra. Y fíjense que ahora estamos en presencia con la debacle que ocasionaron los Guti, los montañeses Guti, la crisis de salinización, la crisis agrícola en Akkad, en el ámbito de los territorios acadios, dominados por los acadios, se da un vacío de poder donde nuevamente las ciudades-estado de la zona se van a pelear, van a haber diferencias, todo, hasta que Ur empieza a alcanzar la hegemonía. Entonces, la última parte del tercer milenio antes de Cristo es la época, el último siglo y medio, diríamos, es la época en la que emerge una nueva entidad territorial, que es el Estado centralizado de Ur III, y Sumeria, diríamos, que desarrolla su última parte de la historia de Sumeria, porque se va a cerrar la historia de Sumeria en el tercer milenio con el fin de esta etapa. Pero acá la gran diferencia es que ahora hay un estado centralizado sumerio en la época del renacimiento sumerio. Bueno, después cualquier cosa lo seguimos aclarando y le cedo la palabra, ¿sí? Porque me están
Bien. Entonces, si nosotros miramos el mapa, nosotros lo que podemos ver es, en el mapa podríamos plantear el movimiento histórico, ¿no? De la historia mesopotámica del tercer milenio antes de Cristo. El movimiento histórico va de la parte meridional, la época del protodinástico, acaparada entonces por el dinamismo, los intereses de la ciudad de Estado. Termina la época protodinástica, empieza la hegemonía de los acadios y ahí ya nos vamos hacia el norte. Fíjense, el movimiento va del sur al norte y esta sería, aunque no figura acá en el mapa, sería el país de Akkad, que se llama, tenemos el país de Sumer, el país de Akkad. Todo esto es la parte meridional de Mesopotamia. ¿Sí? La parte meridional de Mesopotamia. Entonces tenemos, fíjense la cantidad de ciudades-estado. Y se cree que la ciudad de Akkad, que fundó Sargón, estaba cerca de Babilonia, que aparece acá. Durante el protodinástico, entre el 2900 y el 2340, 2350 a.C., Babilonia, Babil, la ciudad de Dios, es una ciudad secundaria. Es una ciudad secundaria. Ahora, cuando termine el tercer milenio, Babilonia se va a transformar en una ciudad muy importante. Entonces, muy notorio, a ver, volvemos acá. Al mirar el mapa, fíjense, Uruk, Nippur, dos ciudades muy importantes en el Bronce Antiguo, como dice Pérez Largacha, porque para él la historia del tercer milenio sería la época del Bronce Antiguo. El segundo milenio, la primera mitad del segundo milenio habla Pérez Largacha del Bronce Medio, y a partir del 1500 a.C. del Bronce Reciente, ¿no? Entonces, en la época del Bronce Antiguo, como dice Pérez Largacha en esa gran periodización arqueológica, eran muy importantes en la Mesopotamia meridional, era muy importante Nippur, Kish, Uruk, bueno, y acá tenemos a Lagas, ¿sí? Lagas, entre otras. Y Babilonia, entonces, durante el tercer milenio, está en un lugar secundario, desde el punto de vista político, económico. Ahora volvamos a Ur III. Fíjense que fíjense la ubicación de Ur, está muy cerca del Golfo. O sea que Ur, una característica que tiene, es que siempre fue una ciudad, un enclave fundamental para el comercio, para los intercambios con otras regiones. Y recordemos que la civilización mesopotámica en general necesita buena madera, no tenía buena piedra, algunos metales que eran fundamentales para la artesanía, por ejemplo, para la glíptica, el arte de tallar las piedras duras y finas, para bien. Es decir que Ur tiene una ubicación estratégica. Ahora, lo que no hay que perder de vista es que en el protodinástico es una ciudad-estado floreciente, diríamos. Ahora, en la época que estamos estudiando, ya aparece, y eso es lo que quiero que vean la diferencia, aparece un gran estado
neosumerio que va a tener su centro en Ur. Quiere decir que aparece un estado centralizado. Por eso la consigna del trabajo práctico dice cómo a partir de la lectura, de la teoría de la profesora Marta Juárez, cómo funcionaba el estado centralizado de Ur III, fundamental la respuesta. O sea, en la bibliografía, en la teoría, también en lo que les aporte la clase práctica, por supuesto, y todo lo que ustedes indaguen e investiguen. Bien. Entonces, bien, fíjese que el mapita, después cada uno lo puede ver tranquilo, lo puede ampliar, nos indica aquí cómo había, diríamos, en la edad neosumeria, un estado que tenía su centro aquí, en Ur, un estado que tenía sedes de en sí. ¿Qué quiere decir sede de en sí? Quiere decir que ahí residían príncipes designados por el rey Urnamu o por el rey Shulgi. Los reyes de la dinastía designaban príncipes en diferentes sedes. O gobernadores también. Efectivamente, había una característica del Estado centralizado de Ur III, es que el rey Urnamu o el rey Shulgi, ellos directamente designaban a los gobernadores militares, a los en sí, y generalmente buscaban aliados directos. Si había algún problema, se hacía una alianza, por ejemplo, por medio de matrimonios reales. Bien, entonces estamos en presencia, desde el punto de vista político, de un Estado centralizado donde el monarca controla todo. Ahí hay una gran diferencia, creo yo, con el estilo de gobierno que tenían los reyes acadios, que dejaban muchas veces que el gobernante local de la ciudad, de la provincia, sea un gobernante de la zona, bueno, ya como parte de una tradición regional, ¿no? Sí, Gabriel. Yo justo quería comentar que acá que el autor hablaba también de unos estados vasallos, Muy que, bien. que bueno, que la dinastía de Ur había eh, centralizaba toda la administración, no en un solo lugar, sino en varios puntos, pero al mismo tiempo todos esos estados dejaban de ser como ciudades, estados independientes como eran en Sumeria y pasaban a depender básicamente de Ur. Por eso quizás él lo llama estado vasallo. No se lo escucha, profe, no se lo escucha. Bueno, gracias. No, que gracias por tu aporte. Lo que acabas de plantear es muy importante y Pérez Largacha lo describe muy bien. Eh, describe muy bien esta diversidad, digamos, de entidades políticas que dependían directamente del poder central. O sea que desde el punto de vista político claramente había una centralización del poder. Los gobernantes, los en sí, los Sucalmá, eran los gobernadores militares, bien, eran directamente designados en la corte central de Ur. Ahí hay una diferencia, creo yo, con el primer imperio semítico acadio, con los Sargónidas, con la dinastía de los Sargónidas, que no llegaron, quizás porque era el primer movimiento en el sentido de una centralización política, no llegaron
a plasmar esa centralización. Hay un esbozo de centralización. Acá ya claramente aparece un Estado centralizado. Y hay autores, que no es el caso de Pérez Largacha, pero hay otros autores que dicen que el rey neosumerio, por ejemplo, Urnamu, Shulgi, es un rey absoluto, dicen, usan esa categoría de rey absoluto, ¿no? Así que bueno, si tenemos en cuenta los contenidos de la materia, si tenemos en cuenta lo que dice Pérez Largacha, se trata de un emperador. Es una dinastía de reyes que en este caso, usando una categoría bueno, actual, son emperadores, gobiernan como emperadores, es decir, que desde un centro político manejan todo y logran diseñar una organización en la que hay funcionarios intermedios, hay dependientes que garantizan que funcione esa centralización, porque el rey solo, por supuesto, no hace nada, ¿no es cierto? Necesita toda una organización, es decir, que logra hegemonía. Son reyes que logran hegemonía, que encuentran la manera de que su autoridad se respete en los confines del imperio. Bien, pero ese es otro tema. Ahora me gustaría, antes de seguir, preguntarles a los integrantes de la cátedra, a la profesora Virginia, al profesor Carlos Paredes y a Mauricio Jiménez, eh, si quieren hacer algún aporte, algún comentario antes que sigamos. Hola, profe. Bueno, la verdad que en general ha presentado ya usted diferentes visiones de los autores y han enriquecido, yo creo, las diferentes dudas que se han presentado de los estudiantes. Lo que por lo menos a mí me llamaba la atención de Pérez Largacha era cómo él destaca, en este caso, ¿no? Haciendo referencia al periodo paleo-babilónico, cómo él destaca el papel de Babilonia en la historia del Próximo Oriente y, bueno, cómo la relaciona respecto a los tiempos acadios y cómo va marcando este proceso de consolidación hasta ser un Estado centralizado, ¿no? Y lo cual lo deja de alguna manera bien estructurado y comprensible. Claro, está interesante lo que decís, Virginia, porque diríamos lo que hay que tener en cuenta es que ya Hammurabi, que es el sexto rey, ya es otra época, es la época siguiente que ahora vamos a volver. Él ya tiene el antecedente del estado neosumerio, que es un estado centralizado. Diríamos que ya ahí hay una tradición, bueno, que no es desconocido, digamos, un tipo de Estado con ese tipo de organización. Esa es la ventaja que va a tener, creo yo, van a tener los amorreos. Claro, ¿Sí? profe, porque se basa en esto de las experiencias que tuvo la región en los periodos previos, no solamente con Sargón y el Imperio Acadio, sino también incluso con Lugal-Sahesi en los periodos mucho más previos. Muy bien, muy bien. Ahora, Carlos, ya que muy interesante lo que estás planteando, ya que lo tocaste el tema, te pediría que a ver, o que juntos, bueno, si por ahí uno se confunde con la fecha y son muchos milenios, ¿no? Lo que más o menos, digamos, ¿dónde lo ubicamos a Lugal-Sahesi en esta historia? Lo ubicaremos antes de Sargón en este contexto histórico. Muy bien, muy Después bien. vendría la experiencia de Sargón, que no me acuerdo qué autor era el que lo planteaba como absoluto, pero se revisa ese concepto porque él, más que un rey absolutista, él lo que tenía era una fuerte influencia en la región con lo de la presencia militar. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Entonces,
ahí viene, entonces fíjense qué interesante lo que están planteando, bueno, Carlos, Gabriela. Es muy importante tener en cuenta, entonces, que la primera etapa, gran etapa en la historia de la antigua Mesopotamia, en el tercer milenio antes de Cristo, sería el protodinástico, caracterizado por el dinamismo de las ciudades-estado. Cada ciudad-estado, como vimos en el mapa, con su zona de control, control sobre los canales, preocupados porque funcione bien la irrigación, que no haya inundación. Bien, cada una, las rivalidades, las peleas entre las ciudades, bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que ya a fines del protodinástico aparece, como decía el profesor Carlos Paredes, ya aparece un antecedente interesante, una tendencia homogeneizadora que pretende una unificación, una centralización, unificación con Lugal-Sayesi. Va a ser desplazado por Sargón y Sargón la consuma de alguna manera. Cae el imperio acadio, bueno, aparecen los Guti, se da la debacle, la ruina, y nuevamente después de ese vacío de poder que ocasiona la desaparición del imperio acadio o del reino acadio, fíjense que nuevamente tenemos una tendencia centralizadora. Entonces es muy importante que nosotros veamos también, al momento de estudiar, más allá de la consigna puntual, creo yo que veamos este movimiento en la historia de la antigua Mesopotamia. Esa tendencia es como una dialéctica permanente entre la tendencia a la centralización y unificación, centralización política y unificación territorial, esa búsqueda de, hay centralización política y cierta unificación territorial, y al mismo tiempo fuerzas que dispersan, que tienden a dispersar. Bien, entonces hay una dialéctica permanente entre la tendencia a la unificación y la dispersión. Poderes que tratan de aglutinar por la fuerza, imponer, y tradiciones de independencia que, bueno, que están vivas en la región. ¿Y qué viene a complicar el panorama? O hacerlo, no sé si complicar o hacerlo más interesante en la historia de la antigua Mesopotamia, del tercer milenio, que es el hecho de que es una zona de asentamiento permanente de pueblos nómadas, pueblos que desde la Murru, como les llamaban los babilonios, desde el oeste, bueno, se instalan permanentemente pueblos de pastores que vienen con sus tiendas, y bien, entonces hay ahí una constante, ¿no? Que permanentemente hay movimiento de pueblos. Entonces, esta es una zona, como dice Joseph Klima, el historiador Joseph Klima, en un libro muy viejo pero muy lindo, es una zona de colonización, una zona fértil, si tenemos en cuenta que es una época en la que la distinción es el carácter agrario de las sociedades. Obviamente se trata de sociedades agrarias. Por supuesto que es un imán la región de Mesopotamia. Es un imán permanentemente. Bueno, son atraídos los nómadas, los pastores. Entonces ahí hay una pugna interesante que la vemos durante los 3 milenios de la historia del Próximo Oriente Antiguo, esa tensión entre, bueno, los sedentarios y los nómadas, ¿no? Los que viven de manera, entre comillas, civilizada en enclaves urbanos, y los pastores, los que no tienen un asentamiento fijo. Así que bueno, es una historia, muy, en definitiva, es una historia muy dinámica, la de la antigua Mesopotamia. Una historia que no te deja respirar, está en permanente movimiento. Es una historia en la que vemos permanentemente cambios de gobierno. Bueno.
Sí, alguien quiere participar porque yo ya me copé aquí con... Estoy así, pero ¿cómo les Profe, diría? Impresionante, impresionante. ¿A quién pide la palabra? Lucas. quería aportar algo, profe, de que es algo que aparece en los primeros párrafos de cuando empieza el tema de Akkad, que es que Akkad sigue un ciclo que siguen los demás reinos mesopotámicos, que es que se forma un poder, un imperio, reino grande, pero siempre, o sea, seguramente son muchos aspectos más, pero uno que destaca es que ese poder, ese reino no es capaz de contener a todas las ciudades que conforman el reino, y hay rebeliones internas, hay tendencias separatistas que lo terminan llevando a la caída y se vuelve a surgir otro reino más, hasta creo que se lo nombró hasta en tiempos, pues se lo menciona ahí Alejandro Magno de Macedonia, que hasta esos tiempos permanece esa dinámica. Interesante, interesante. Ahora, Lucas, yo te pregunto, muy bueno lo que estás planteando. O sea, ¿por qué muy bueno lo que estás planteando? Porque evidentemente, si esa era la intención de los ideólogos de la época de los acadios, de los argónidas, efectivamente lo lograron. Instalar la imagen de un rey héroe, una épica, porque efectivamente la imagen de Sargón trascendió, no la de Naranjin, curiosamente, pero la imagen de Sargón trascendió los siglos. Ahora, ¿por qué te resulta interesante esa proyección de la imagen del rey acadio en la historia antigua? A mí me parece interesante por cómo se termina repitiendo, pero que hay algunos que quieren, según con sus obras y logros, por ejemplo, el Código Hammurabi está hecho en los últimos años del gobierno, o creo que en la segunda década del reinado de Hammurabi, y él hace este código, creo que lo vi, que lo hace para ensalzar su imagen, es para hacerse ver a sí mismo por sus logros y por la instauración de un orden. Y cada uno de ellos tiene esa, no sé si será la expresión correcta, pero ego de hice algo que nadie más pudo antes. Eso se nota también en las obras de Gilgamesh, en las épicas, las baladas sumerias, en las que los monarcas son autores de logros que cualquier hombre de ese tiempo es incapaz de alcanzar. Bien, bien. Claro, hay una visión ya con los argónidas. Vemos que los ideólogos fueron muy efectivos. Seguramente estos ideólogos, ¿quiénes serían? Escribas, sacerdotes de los templos, porque los escribas, aparte de ser funcionarios y cumplir un papel en los estados antiguos, eran también los intelectuales de la época. La mayor parte de la población en estas sociedades agrarias trabajaba, eran la mayoría campesinos, y bueno, hoy usamos la expresión analfabetos, ¿no? Entonces, el grupo escribal, diríamos, cumplía también la función de intelectuales. Serían los universitarios de la época, los investigadores de la época, eran los que escribían los mitos, los relatos, los cuentos que se transmitían y que muy pocos leían, se transmitían de forma oral sobre todo. Entonces también lo que hay que tener en cuenta es que esta es una época del tercer milenio antes de Cristo. Bueno, durante la historia no solo del tercer milenio, durante el segundo, el primero, predomina mucho la oralidad en la transmisión de los mitos. Así que, entonces me parece que instalaron los ideólogos del poder real en la época de los Sargónidas
pergeñaron, instalaron esta idea del rey héroe. Un rey que fundaba ciudades, por ejemplo, como Sargón. Qué impresionante, hay una parte donde Pérez Largacha lo dice de una manera muy clarita. Dice, mientras los reyes sumerios de la época protodinástica sería, dependían de las decisiones, totalmente de las decisiones divinas, Sargón es un rey que funda una ciudad, que todavía la arqueología, los arqueólogos no han descubierto. Se sabe que estaba cerca de Babilonia, que estábamos viendo en el mapa. Así que bueno, es muy interesante lo que bueno, está planteando Luca y que pensemos también cómo operaba la ideología del poder real, ¿no? Y Largacha, Pérez Largacha, siempre le destina algún párrafo a la propaganda. Le interesa mucho el tema de la propaganda, ¿no? Así que bueno, por lo que dice Luca, diríamos que la propaganda política desde la época de los Sargónidas fue bastante efectiva, porque es cierto que la imagen de Sargón se proyectó en los siglos posteriores, como un modelo de gobernante, un gobernante ideal. Bueno, entonces, volvamos al mapa. Vamos a volver al mapa. Bien. Ahora fíjense que acá tenemos en las referencias del mapa, la edad neo-sumeria, dice sede de Ensi. Fíjense que acá las referencias ya nos muestran diferentes entidades dentro del estado de Ur III. El estado centralizado de Ur III, este era el centro. Ahí, como planteaba Gabriel, estaba el centro, estaban las zonas de influencia, y después teníamos también en diferentes lugares del imperio, de este estado imperial centralizado, teníamos estados vasallos también. ¿Qué es un vasallo? Un vasallo es alguien totalmente dependiente del emperador, diríamos. Y fíjense que había entonces sedes de Sakanaku, había ciudades independientes con respecto al imperio que también eran reconocidas. Y algo interesante, fíjense, muralla contra los Martu. Los Martu eran los amorreos. Los babilonios acuñaron la expresión Amurru, lo que nosotros llamamos hoy el oeste, no es lo mismo, ¿no? Pero diríamos que lo más cercano al oeste nuestro sería el Amurru, una región enorme, el Amurru. Bueno, ahí estaban los Martu o Amurru. Eran los amorreos. Y bueno, fíjense que estos pueblos permanentemente se acercaban y ingresaban al territorio mesopotámico. Bueno, una de estas tribus es la que va a terminar dominando Babilonia e instaurando la primera dinastía con la que comienza la historia del periodo paleo-babilónico. Bueno, eso enseguida lo vemos. Yo lo que quiero es que cuando ustedes estudien el texto de Pérez Largacha, para hacer el trabajo escrito individual, no dejen de analizar lo que dice Pérez Largacha y relacionarlo con las referencias del mapa. Porque, bueno, están totalmente relacionados. Y fíjense que había ya murallas contra pueblos invasores. Porque los estados, las ciudades-estado de la Mesopotamia, entre el tercer y el primer milenio, siempre sufrieron las invasiones de los pueblos de las montañas del este, como los Guti, los Lulubi, bien, entre otros que aparecen en la bibliografía, y también los pueblos semitas del oeste.
¿sí? De toda parte de Arabia. La mayoría, pueblos que no conocían el Estado, claro, los amorreos dedicados al pastoreo, a una agricultura muy simple, de subsistencia, claro, llegaban a Mesopotamia y entraban en contacto con formas de vida urbanizadas, con agricultura intensiva, bueno, con civilizaciones, teniendo en cuenta el concepto de civilización, con arquitectura monumental, con iglesias, o diríamos con templos, con grupos sociales, con grandes desigualdades. Bueno, entonces ahí se daban también procesos que llevaban mucho tiempo de desestructuración de la forma de vida de los nómadas y el aprendizaje también de las formas que ofrecían las ciudades y los estados mesopotámicos. Así que bien, pero fíjense qué impresionante, a mí no deja de sorprenderme la necesidad de construir murallas, que es algo que lo vemos hasta en la época actual, ¿no? Salvando las distancias. Fíjense cómo una de las primeras formas de evitar el ingreso de los, entre comillas, indeseables, peligrosos, bueno, es construir una gran muralla, ¿no? Así que bueno, esto viene de la historia antigua. Bueno, entonces, fíjense acá esta referencia, dice límites del país interior, administración imperial directa. Entonces acá tenemos el centro del imperio, toda la zona de influencia, ¿sí? Y, bueno, acá lo asocia con límites del país interior. Fíjense, administración imperial directa. ¿Qué significa administración imperial directa? Quiere decir que había una centralización administrativa y los recursos de las ciudades, del campo, de toda esta zona iban directamente, había mecanismos administrativos que garantizaban que los tributos fueran captados y administrados por el centro. ¿Sí? Bueno, eso era fundamental para el funcionamiento de la economía que ya hemos dicho que se gesta a partir del protodinástico. Ya en la ciudad de Estado, eso va a continuar durante el Imperio Acadio, que es la economía de tipo redistributivo. Uno de los pilares del Estado centralizado de Ur III, a partir de Urnamu y su hijo Shulgi, que fueron, creo yo, me parece, los dos reyes más importantes de la dinastía neosumeria, uno de los pilares fue, diríamos, la organización de los impuestos. Esos impuestos garantizaban el aprovisionamiento para todas las necesidades que tenía la civilización neosumeria. Entonces, ¿cómo hacían en este estado cómo habrán hecho, cómo hacían para que sea efectiva la centralización administrativa? A ver qué les parece. Para que el centro imperial de Ur III administrara
los impuestos, bueno, yo digo impuestos porque Pérez Largacha, él usa la expresión impuesto. A mí me gusta más la expresión tributo, ¿sí? Ahora, entonces lo que nosotros nos tenemos que plantear es, para responder la consigna del práctico, ¿cómo hacían, cuáles eran los mecanismos que garantizaban que el centro recibiera los recursos, los impuestos o los tributos de la zona interior, de las ciudades, de las áreas de producción agraria? Profe, ¿Qué les parece? profe, ¿Sí? puede ser que el autor dice que creó un nutrido cuerpo de escribas administradores que se encargaban de la programación y el registro de la actividad económica. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos entonces un soporte importante. La existencia de un grupo de administradores especializados. Esta es una época de gran desarrollo de la cultura escribal y se van a difundir en todo el territorio que tiene influencia de los neosumerios, las escuelas de instrucción de los escribas. Bien, ¿de qué otra forma, aparte de los escribas que fueron fundamentales, qué otra forma les parece a usted o qué otro mecanismo habrá sido importante para garantizar el circuito que permitía que los impuestos sean recibidos y administrados por el centro imperial? Profesor, ¿Sí? puede ser que también que sea uno de los mecanismos, poner a una persona en el templo, por ejemplo, que decían que eran los que administraban esos recursos, y generalmente eran hijas de los reyes, nombrándolas a ellas como sacerdotisas. Entonces, al tener una relación estrecha directamente con, con el rey, eso se aseguraban de que todos esos recursos vayan a la capital. Además, ¿no? Que sabía, Largacha hace hincapié como que había más preocupación en saber exactamente lo que se podía adquirir de cada tierra para cultivar, porque ellos también decía que no había como una pretensión de expandir territorios para cultivos, sino ocupar al máximo los territorios que ya poseían. Entonces, quizás un mecanismo era relacionarse mucho con la religión y poner a alguien de suma confianza para asegurarse esos recursos, creo yo, ¿no? ¿Otra? ¿Sí, Mónica? Profe, creo que se refiere a, dice que los gobernantes eran elegidos por el rey y a veces eran sus militares o tenían como de familia que era por el matrimonio, creo que entiendo eso, o sea, que eran gente que respondía a digamos, a su poder. No sé si... Muy bien, está muy bien, porque está muy bien tanto lo que dice Gabriel. Hay que tener en cuenta, en este caso, los vínculos del poder con el clero, diríamos la clerecía, el sacerdocio, que jugaba un papel importante en los templos, por supuesto, y también lo que está planteando Mónica, porque qué obligaciones tenían los gobernadores, los príncipes, todos los que eran designados directamente por Urnamu, por Yulgi, por Ibicín. Bueno, que Ibicín ya no es tan fuerte como Urnamu y Yulgi, ¿no? ¿Qué obligaciones tenían? Garantizar el buen funcionamiento del sistema de irrigación. Ese era el principal, eso era
No podían fallar en eso. Y después que teníamos los impuestos, que los impuestos lleguen a la capital. ¿Sí, Julieta? Sí, Julieta. Hola. Hola, ¿te escuchamos, Julieta? Sí, sí. Eh, bueno, yo había visto que el Estado se centralizaba en la organización. Si bien el rey ponía al frente de las ciudades un funcionario para así poner fin a las dinastías locales, o sea, para impedir que otros gobernantes tomaran decisiones eficaces contra la invasión a ellos o contra el robo de sus recursos. Si bien después había implementado eh, un sistema de pesos y medidas para que no les robaran prácticamente, para tener todo organizado, todos los recursos y que lleguen al centro. Muy bien. Bueno, está muy bien lo que estás planteando, Julieta, porque Pérez Largache explica muy bien, y yo estoy totalmente de acuerdo, que era fundamental el sistema de comunicaciones, de pesos y medidas, y también las carreteras y el uso de las vías de comunicación, en definitiva, para abastecer a las diferentes partes del imperio. Pero como hay una centralización y se mantiene el esquema de la economía redistributiva, se necesita que llegue lo que necesita el poder central para hacer la redistribución. En ese sentido, digamos que todo giraba en torno, lo que se ve es que no había forma de que se busque otra alternativa, todo tenía que llegar al centro, así que ahí eran fundamentales, como se han planteado, los escribas, también el ejército, las alianzas políticas y algo fundamental para tener en cuenta. Fíjense la importancia, el uso de la tierra, esto me gusta que lo dice Pérez Largacha, cómo el rey neosumerio recompensa a sus aliados y recompensa a sus soldados con la entrega de tierras. Mecanismo que va a seguir con con los paleobabilónicos, con los amorreos, los semitas también van a recurrir a ese mecanismo. Y bueno, qué bárbaro, ¿no? Dice que entregaban, bueno, ahora salto a Paleobabilonia y ya vamos a destinar la última parte a hablar de Hammurabi. Dice que en la época de los paleobabilónicos entregaban, era como la medida, la media, le entregaba el rey al recompensado, digamos, al aliado, le entregaba 6 hectáreas. Qué bárbaro, ¿se imagina lo que haríamos hoy con 6 hectáreas? Qué bárbaro. Yo con media hectárea nomás estoy chocho. Así que bueno, bueno, y está en el código de Hammurabi, ¿no? No podía hacer ninguna transacción con esas hectáreas que le había concedido el rey. Así que, pero qué bárbaro. Así que, fíjense eso, me parece interesante el uso de la tierra como mecanismo de negociación política, bueno, de formas, vínculos, los vínculos que establecía el rey con los aliados, en este caso, y con los dependientes. Bueno, entonces, bien, la consigna, volvemos a la consigna. ¿Ahí están viendo, chicos? No, Hola. no, ¿No están viendo? no. Bien.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que explicar, cómo funcionaba el Estado centralizado de Ur III. Y cuando dice fundamentar la respuesta, justamente ahí es donde tenemos que exponer nuestros puntos de vista, nuestro razonamiento, teniendo en cuenta la bibliografía y la teoría. Bien, entonces, el tercer milenio se cierra con el fin del Estado neo-sumerio. La crisis es una crisis ocasionada por problemas económicos, la crisis de autoridad de los sucesores de Shulgi, del rey Shulgi, las invasiones, es decir, hay como una constante, ¿no?, en la etapa final de estas entidades políticas del bronce antiguo, como dice Pérez Largacha, la crisis agrícola y sobre todo la invasión de pueblos montañeses, ¿sí? Se cita mucho una fuente literaria, que es la elegía sobre la destrucción de Ur, y bueno, desde el punto de vista literario y mítico, nos transmite la idea de que los ideólogos al menos querían transmitir la idea de que los dioses habían decidido cambiar de lugar la realeza, ¿no es cierto? Independientemente de eso, lo que vemos es que el fin del tercer milenio se cierra también con el fin de Sumeria, porque a partir de ahí, ¿qué es lo que queda, digamos, de Sumeria? Queda el legado. Ya cuando entramos en el segundo milenio antes de Cristo, en el periodo que conocemos como paleo-babilónico, el eje, el centro se va a trasladar más al norte, también en la zona meridional, pero más al norte, y aparecen los mártulos, los amorreos. Y bueno, y la figura más destacada, por supuesto, de la que vamos a hablar ahora, y famosa, que es Hammurabi. Bueno, entonces vamos a volver al mapa. Fíjense la misma cartilla de mapas. Vamos al mapa siguiente. El mapa 7 se llama el reino de Hammurabi de Babilonia. La primera dinastía de Babilonia, según Pérez Largacha, se forma a partir del año 1894, prácticamente cuando está comenzando el segundo milenio, y el ascenso político del rey, que es considerado el más importante, que es Hammurabi, o Hammurapi, lo podríamos ubicar en el año 1792 antes de Cristo, o sea, siglo XVIII antes de Cristo. Entonces, fíjense que después de las disputas entre Uruk, Ur, ante el vacío de poder que deja la crisis neo-sumeria, esta dinastía, que a partir de 1894 a.C. Se destaca en Uruk, la primera dinastía, la primera dinastía que se destaca en Babilonia, la primera dinastía que se destaca en Babilonia a partir de 1894,
se empieza también a dar un proceso de expansión, de influencia, pero yo que quiero que veamos primero que nada, cómo el centro político entre el fin del tercer milenio y comienzo del segundo se traslada de la parte más al sur de la Mesopotamia, de Ur, este era el centro, se va a trasladar, lo vamos a ubicar al nuevo centro político que emerge aquí. Estamos también aquí todavía en la parte meridional de la Mesopotamia. Entonces, ¿qué es Babilonia? Es una ciudad. Es una ciudad. Babilonia viene de Babil, la ciudad del Dios. ¿En qué se va a transformar Babilonia con la primera dinastía de Babilonia, con el sexto, y sobre todo con el sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, el rey Hammurabi? Se va a transformar en un estado meridional hegemónico. Entonces, nosotros en Babilonia tenemos que ver una ciudad, pero cuando hablamos de Babilonia en la época paleobabilónica, en la época puntualmente de Hammurabi, hablamos de un estado, no solo de una ciudad, sino de un estado meridional de tipo imperial. Bien. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Y esa ciudad va a ser a partir del rey Hammurabi, va a ser famosa y va a ser una ciudad célebre en la historia mundial, ¿sí? Va a ser la ciudad en la que muere, por ejemplo, Alejandro Magno, envenenado. Qué bárbaro, ¿no? Así que siempre va a estar a partir de Hammurabi, la ciudad de Babilonia va a ser representativa, diríamos, de cultura mesopotámica. Va a ser tan importante la influencia de esta ciudad que al decir Babilonia, a partir de Hammurabi, uno dice Mesopotamia prácticamente. Al menos así la vemos en el mundo occidental, a Babilonia. Bueno, entonces veamos. Fíjense aquí la referencia, dice Babilonia al advenimiento de Hammurabi. O sea que ya antes, fíjense que acá va la referencia, acá tenemos, ¿ves? O sea que antes de que Hammurabi sea rey, ya habían hecho un trabajo importante de expansión territorial, de influencia. Bien, los antecesores de Hammurabi, él es el sexto rey. Ahora, conquistas de Hammurabi. Acá está el centro. Fíjense que al ascender tanto en la parte meridional de la Mesopotamia, Babilonia, quedan sepultadas desde el punto de vista político, quedan en un segundo plano, políticamente hablando, ciudades que habían sido tradicionalmente centrales, importantes, como Kish, como Nippur, bueno, la misma Ur. Bien. Entonces, fíjense esta referencia, conquistas de Hammurabi, son las continuas. Y fíjense, bueno, ya hay una ampliación, ¿no? Y después tenemos también la referencia de los territorios que se pierden cuando muere Hammurabi. Así que estamos en presencia de un imperio de corta duración realmente, comparado con la historia de otros imperios antiguos, ligado directamente el esplendor del Estado imperial babilónico en la época paleobabilónica al gobierno y al liderazgo del sexto rey Hammurabi.
que habría gobernado entre el 1792, hay diferentes cronologías, por supuesto, y el 1752. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar, por supuesto, diferentes cronologías, y en ese sentido no hay problema. Lo que sí lo tenemos que ubicar a este rey en el siglo XVIII a.C. Bueno, según el programa de la materia, eh, un punto importante es el de la legislación, tema con el que yo empecé la clase de hoy, y bueno, y ahora vamos a cerrar también la clase hablando de la organización en la época del Estado, en la época de Hammurabi, y poniendo el énfasis en el código, en la legislación, en el código, porque la consigna del trabajo práctico, acá no les muestro, lo leo nomás porque aparte ustedes ya la mayoría lo conocen, dice explicar la importancia del código de Hammurabi para el estudio del periodo paleobabilónico. ¿Sí? Entonces, es muy importante que veamos la organización del Estado de Hammurabi en la época de este rey, y pongamos el énfasis en el código. Bueno, entonces ahora yo les pregunto a ustedes, los que han leído, bueno, y lo que han indagado, ¿cómo estaba organizado el Estado de Babilonia durante el reinado de Hammurabi? Teniendo en cuenta todo lo que ya hemos visto en el caso del Estado neosumerio, que fue también un Estado centralizado. Bueno, ahora con el dominio amorreo, fíjense qué interesante, ¿no? Pasamos de los sumerios, de un Estado neosumerio a un Estado ahora semita. En este caso es un Estado semita. Claro, no es no es la primera dinastía semita que en la historia de la antigua Mesopotamia lidera un Estado centralizado de tipo imperial. El antecedente es el reino acadio. Los acadios son semitas. Y ahora tenemos a los amorreos. En este caso tenemos otro grupo semita, el de los Martu o amorreos. ¿Sí? Que ya hemos visto en el mapa que durante siglos estuvieron ahí presionando, ingresando, amenazando a las poblaciones urbanas de la Mesopotamia. Bueno, ¿cómo se organiza, les pregunto, cómo se organiza el Estado babilónico en la época del rey Hammurabi? ¿Qué cambios y permanencias podemos ver en relación al modelo político neosumerio? Bien, desde el punto de vista político, si tenemos en cuenta la ideología del poder, ¿qué imagen es la que trasciende del rey Hammurabi? ¿Qué les parece? A ver, Lucas. La de un rey defensor de la justicia que la administra directamente. Muy bien, muy bien. Un rey preocupado por la situación de los huérfanos, de las viudas, de los desprotegidos, y un rey que
no es omnipotente, digamos, se construye la imagen de un rey, que es un rey que conductor de pueblos, un rey, Pérez Largacha usa la expresión, el rey como buen pastor. Desde el punto de vista religioso, ¿qué importancia van a tener los templos, el culto en la época de Hammurabi? ¿Qué les parece? Al ser amorreos, digamos, ¿qué va a pasar con semitas? En este caso, los que tienen el poder. ¿Qué va a pasar con el panteón sumerio? Anu, Enlil. ¿Introducen alguna divinidad o divinidades nuevas? ¿O siguen predominando las sumerias? ¿Qué les parece? Introducen en el panteón el dios Marduk. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Hay cambio en en ese sentido hay cambios de tipo religioso, en el culto, pero sigue teniendo importancia la construcción de templos, el mantenimiento de los templos, que es una constante de los pueblos de la antigua Mesopotamia. Bien, y sí, Gabriela. Bueno, otro punto en común tiene que ver justamente con el reinado creado por Hammurabi, porque va a abarcar los mismos territorios que antes habían sido gobernados por los reyes de la tercera dinastía de Ur. Y Hammurabi también va a utilizar el mismo título que sus reyes, que era el rey de las 4 regiones. Muy bien, muy importante muy bien, gracias por el aporte, Gabriela, muy importante tener en cuenta las titulaturas reales, las expresiones grandilocuentes que usaban en este caso los monarcas, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que nosotros en el trabajo práctico lo que tenemos que mostrar es, en definitiva, el contexto. Y en ese contexto, ¿qué importancia tuvo para cada uno de nosotros al momento de leer, después de leer y de analizar el código? Que lo vemos, por supuesto, como fuente histórica. Lo vamos a ver como fuente histórica, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y el código... Sí, a ver. Sí, nos Lucas. deja conocer la estructura de la sociedad y cómo estaba hecha la escala de los valores de ese tiempo. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que es muy interesante el análisis del código de Hammurabi, porque más allá de que, como ya dijimos, ¿no es cierto?, hay una intencionalidad y tiene que ver con el posicionamiento del rey al final de su reinado. Es muy interesante porque nos muestra matices de cómo estaba organizada esa sociedad mesopotámica. Así que seguramente algunos de esos matices no fueron privativos de los babilónicos, sino también de otros pueblos de la antigua Mesopotamia. Así que refleja cómo estaban organizados. En ese sentido, yo creo que hay que verlo, ¿no es cierto? Sí, también, según Clima, este código de Hammurabi, bueno, como ya había adelantado ustedes, el primer antecedente, ¿no?, de legislación escrita, va a ser un caso de una legislación clasista, como habían ya mencionado, donde sí se diferencian las clases sociales,
Y también se van a hacer referencia a concepciones religiosas. Esta obra, por lo menos lo que va a ser el Código de Hammurabi, va a servir de alguna manera, se puede decir, para generar de alguna manera temor en los pueblos de las regiones cercanas. Porque si el rey genera este tipo de acciones en su pueblo, ¿qué acciones puede cometer contra los enemigos, no? Bueno, esta obra también podemos destacar lo que va a ser el formalismo, el simbolismo, los ritos a los que van a hacer referencia, pero que se aplicó en el último año de su reinado. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Bien, muy bien. Sí, sí, por supuesto. Y Pérez Largacha, él considera que Hammurabi encajaría en esa imagen de un rey como buen pastor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sería un rey como buen pastor? En primer lugar, no vemos un rey divinizado, es decir, no es un rey Dios. Ahí hay una diferencia importante con otro tipo de reyes antiguos, ¿no? Del Oriente, que eran vistos como dioses. No, se sigue manteniendo la idea de un rey, por mayor que sea su poder, un rey que es delegado de los dioses. Y en este caso, esta imagen de un rey como buen pastor de su rebaño, digamos, ¿sí? De su pueblo. Así que fíjense que hay claramente una idea, en general, muy paternalista. Entonces me parece a mí que al momento de interpretar este documento, no hay que perder de vista este contexto, porque estos 282 artículos que tiene el código, bueno, ¿se habrán cumplido? ¿No se habrán cumplido? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. El código se lo puede interpretar en términos laicos o tiene un carácter sagrado. Bueno, esas son cuestiones que, bien, es difícil desentrañar. Lo cierto es que si ustedes miran la representación que tenemos en el aula virtual, a ver, ahora vamos a... Ustedes tienen también al momento de estudiar, es muy importante ver la representación que tenemos, la imagen que tenemos en el aula virtual. Se lo muestra al dios entregándole justamente a Hammurabi A ver. La regla y la cuerda que representa la justicia. Y eso es lo que representa, esos dos símbolos. A ver, esperame un segundito, que... Bueno, al final estaba mejor la otra, ya vamos a volver. Sí, ahora, ¿podés repetir lo que estabas planteando? Que, profe, hasta en la misma imagen se ve la iconografía, los símbolos, cómo la deidad le entrega a Hammurabi la regla y la cuerda que simboliza lo justo, digamos, la justicia, esa imagen que se quiere dar. Lo del buen pastor sería, supongo yo, el de un rey que guía por el camino correcto y justo a su pueblo. Bien. Bien, ahí está lo que estaba planteando el compañero. Entonces, al momento de estudiar, también sería importante que nos detengamos en considerar también esta imagen de
bueno, que nos entrega la fuente, que nos presenta la fuente, y como dice, ¿quién está hablando? ¿Lucas? Sí, profe. Bien, así que está muy bien lo que estás planteando, que por eso digo que si nosotros tenemos en cuenta solamente, digamos, lo que es el contenido de la traducción que hicieron los arqueólogos, quizá ahí hay cuestiones que, bueno, no podamos terminar, bueno, de analizar, porque me parece que hay toda una simbología y una serie de cuestiones que van más allá del contenido estrictamente, ¿no? Así que bueno, para este periodo, entonces para estudiar este periodo, es muy importante, aparte de la lectura de Pérez Largacha, que en el trabajo práctico tratemos entonces de poner el énfasis, porque así lo pide la consigna, en qué importancia tuvo el código y porque es una fuente fundamental del periodo. Bien, chicos, por mi parte, bueno, ya es suficiente.